tú nos guardarás. Y nuestra vida en esta tierra no es eterna, pero el reino de Dios es eterno. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas al Señor? Amén. El Señor ha sido bueno, hermanos. Amén. El Señor ha sido bueno en gran manera. Y cada día dice su palabra que son nuevas sus misericordias. Sentémonos, por favor. Le decía yo a Herbert, ahora ya no sabemos ni cómo es dar una enseñanza a los hermanos en vivo, porque ahora ya nos acostumbramos al set de grabación, pero sabemos que como hijos de Dios pues tenemos esa capacidad, e incluso nuestras enseñanzas pues han sido de que el discípulo del Señor Jesucristo es adaptable, es entrenable, y no importa las circunstancias, los cambios que se vayan dando, tanto como personas como dentro de la obra del Señor o la iglesia del Señor Jesucristo, porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de congregarnos aún, pero sé que llegará el momento en que también la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará en cuatro paredes, sino que las escrituras nos muestran que como hijos de Dios debemos de nosotros de aprovechar el tiempo, porque estamos en el tiempo de las enseñanzas, de conocer a Cristo, de recibir la revelación que es lo que nos va a nutrir y va a mantener nuestra fe, amén, durante el tiempo que el Señor nos permita estar acá en la tierra, amén. Cada uno de ustedes sé que ya son bienvenidos, ¿verdad? Porque dispusimos nuestro corazón para estar en la casa del Señor, y es una bendición que nosotros pues dediquemos, podríamos decir, el poco servicio, podríamos decir, porque sé que cada uno de nosotros pues mantiene ese temor, esa reverencia en el lugar en donde el Señor nos permite estar, porque somos nosotros los portadores, los que llevamos la presencia de Él a todos los lugares que Él nos permita. Amén. Sé que el Padre Celestial nos ha estado revelando su corazón a través de muchas enseñanzas últimamente. Y sé que el plan del Señor es perfeccionarnos como discípulos, como familias, como padres, como hijos. Y es una gran bendición saber que Misión Cristiana del Calvario tiene esa revelación para formar padres correctos, hijos correctos, esposas correctas, una familia correcta. Entonces es necesario aprovechar cada palabra, cada enseñanza. Y hoy el tema de esta enseñanza pues no es la excepción, porque al final todo tiene una relación y todo nos lleva a un solo plan, a un solo propósito. En primer lugar, quiero que meditemos y pensemos dos palabras, las cuales sé que tienen mucha similitud, pero también tienen diferencias. Y creo que tiene más diferencia que similitud, bíblicamente, porque aunque humanamente podríamos decir nosotros, son idénticas o tal vez, muchas gracias, Iracema. Yo sí sudo, hermano. Yo creo que el ventilador no me está dando acá, sino acá. Pero ahí porque yo creo que si no, marrón como voy a poner. Amén. Veamos lo que es simiente. Alguien que me pueda decir, o si tiene usted la respuesta para esta palabra, para usted, ¿qué es simiente? Con sus propias palabras. Amén. Hay una palabra clave que hermano Josué ya dijo, semilla. Amén. Semilla es la palabra que se asemeja, creo que se le subió el volumen. Semilla es la palabra que se asemeja o es la palabra correcta. La otra palabra es descendiente. Podríamos confundir la semilla con descendencia, pero bíblicamente no es lo mismo. Amén. La descendencia es el origen de una generación tras otra generación. Entonces, pero no es lo mismo. Y lo que a nosotros nos interesa realmente es la simiente. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios procedemos de la simiente. ¿De la simiente de quién cree usted que procedemos? De Dios. Pero las promesas, ¿a quién se las dio el Padre?
Se la dio a Abraham. Amén. A David también. De esa simiente provenimos los que somos de fe. ¿Por qué? Porque la descendencia tiene que ver con familia, digamos, con un origen de dónde venimos. Tiene que ver con la relación consanguínea que existe entre padre e hijos. Veamos la respuesta. Dice simiente. Vamos a ver la simiente. La palabra simiente viene del latín sementeis y alude tanto a la semilla. Es lo que decíamos. Semilla tiene que ver con genética de un fruto como a cualquier causa que permite crear algo. Y veamos la descendiente. Descendencia, conjunto de hijos, nietos y demás generaciones que sucesivas por línea recta son descendientes. Ejemplo, mi descendencia será educada para hacer el bien, su descendencia nació para hacer daño a la sociedad, de su descendencia siempre se esperaba algo mejor. Descendencias son diferentes grupos de familias que descienden unas de otras, pero lo relaciona la sangre. Pero cuando hablamos de simiente estamos hablando de semilla, estamos hablando de origen, de genética. Si nos damos cuenta, cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, decía que Él era la simiente, Él era el carácter del Padre. En otras palabras, era el Padre mismo en Él. Tenía que ver con genética. Una familia, ¿será que así como es el papá va a ser el hijo? Digamos, el papá puede ser buena persona, pero ¿cómo posiblemente pueda salir el hijo? Como decimos, o los padres dicen, a mí me salieron unos hijos buenos y unos hijos malos. Eso tiene que ver con descendencia, tiene que ver con sangre. Pero en el Señor Jesucristo sabemos que no venimos por sangre, estamos bajo la promesa del Señor Jesucristo. Y por fe nosotros somos hijos de Dios. Y automáticamente dice que esa simiente, cuando nosotros venimos a Cristo, es engendrada en nosotros. Que aunque seamos familia, aunque tenga 5 hermanos, pero yo decido ser genética del Padre, aunque mis demás hermanos tengan la misma sangre que yo, pero al final somos diferentes en genética, hablando de hijos de Dios, pero en sangre somos hermanos. Amén. No por tener la misma sangre significa que todos somos hijos de Dios. Amén. Amén. Ya ligado a esa genética. Exactamente. Tiene que haber un arrepentimiento y decidir ser parte de esa genética. No es obligatorio ni porque se herede, no es hereditario tampoco. Eso es personal y para ello pues vamos sé que pues todos los temas que el Padre nos está enseñando nos sirven. ¿Por qué nos sirven? Podríamos decir, pero esto tan complicado, tan difícil, pero para nosotros es necesario conocer el origen de dónde nosotros venimos y también por qué se dice que ahora nosotros somos hijos de Abraham, hijos de David, hijos del Señor Jesucristo, del Padre, porque el Padre tiene la misma genética que David, que Abraham. Amén. Y para ello vamos a ver, vamos a mencionar nada más los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios que las Sagradas Escrituras nos narran, los 4 evangelios? Amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluso hay una persona que siempre pasa ebria y siempre pasa mencionando los 4 libros de la Biblia. Pero acá los vamos a ver con relación a lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Cuando vemos en los evangelios que hay algunas parábolas o milagros repetidos, podríamos pensar
¿por qué no se aprovechó ese espacio para contar otros acontecimientos sobre Jesús? Pero no es repetición, sino es el énfasis que cada escritor le da a la vida y al ministerio de Cristo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo enfatiza a Jesús como rey. Marcos es la revelación del servicio de Jesús. Lucas muestra su humanidad y Juan lo describe como el Verbo hecho carne. Estos cuatro, podríamos decir, personajes conocieron a Jesús, anduvieron con él. Cada uno lo vio desde diferente manera o punto de vista. ¿Por qué cree usted que cada uno narra una versión diferente, pero al final nos lleva a lo mismo? Amén. Amén. Toda escritura es... Amén. De hecho, las escrituras nunca se contradicen, ni se van a contradecir, porque si no, los científicos ya hubieran descubierto los errores, pero no le encuentran errores a la palabra de Dios. Las versiones que cada uno hoy está plasmando, sí, ahora sí tienen errores, pero la Biblia original no tiene ningún error. Entonces, ¿por qué otra manera? Porque cada uno se relacionó de una manera diferente con el Señor Jesucristo. Algunos le conoció de más cerca, otros vieron el milagro de una manera más cercana, otros de diferente punto de vista, y por eso cada uno narra la versión en la cual ellos se relacionaron con el Señor Jesucristo, pero al final narran la esencia, narran la vida, la vivencia del Señor Jesucristo, que al final pues se relaciona en el carácter del Padre, se unifica. Cada caso, al verlo desde la perspectiva que nos muestra, cada uno de los escritores es muy especial y por ende es diferente la revelación que encontramos en los cuatro evangelios, que nos sirve para ampliar nuestro conocimiento sobre la persona de Cristo, a ver su plenitud en una función completa. Cada uno terminó de completar. Si nos damos cuenta, las escrituras en cada evangelio, uno lo muestra más claro, pero al final dice es para aclarar, para completar. Amén. 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 Conforme el corazón y conforme lo que ellos vivieron con Jesús y conforme lo que ellos vivían. Por ejemplo, en el caso cuando conocemos a alguien, por ejemplo, cada uno, digamos, podríamos decir, conocemos a una persona, alguien dice, mira, fulano de tal es así y asá, pero otra persona que lo conoce, digamos, más de cerca, dice, él es así, él es asá, pero cada uno narra una versión que al final dan quién es esa persona, conforman todas las características. Como mencionaba anteriormente, Mateo presenta a Jesús como rey. Algunos teólogos, escritores e incluso predicadores afirman que Jesucristo fue presentado como rey, pero desde una perspectiva judía, porque se basaba en el sacerdocio judaico. Sabemos que Jesucristo es rey, se le fue dado ese título, rey de reyes y señor de señores, pero no porque haya sido judío, porque de esa descendencia pues provenían los reyes. Pero si nos damos cuenta, acá el libro de Mateo nos narra al Señor Jesucristo como un rey, pero no por ser judío, dice, sino, ¿por qué? Porque de esa genética él proviene. Y ahorita vamos a aclarar. Veamos Mateo 1.1. Veamos Mateo 1.1. Solo para tener bien claro, y ahorita quiero que nosotros nos vayamos como haciendo la escena de cómo descendió Jesús, porque vamos a iniciar
Veamos Mateo. Amén. Amén. Cada uno tiene un significado, pero ¿por qué? Se referían al Señor Jesucristo mismo. Amén. Veamos Mateo 1:1. Leamos todos juntos y hagámonos la escena. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso decíamos al principio que nuestra genética proviene de Abraham y de David. Abraham engendró a Isaac. Veamos cómo se vino dando toda esa generación. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Todos van en rima. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jonatán, y Jonatán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Continúa el 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salitiel, y Salitiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. Ahí ya nos parece más conocido ese nombre. Y José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Qué maravilloso saber toda esa línea, de dónde apareció el Señor Jesucristo. Podríamos decir de qué familia. Acá está cómo se produjo de generación en generación. Y eso es maravilloso porque el que relató todo esto escritos y esto se ha cuidado por tanto tiempo y ahí viene. Imagínense cuánto tiempo, cuántos años han pasado y sabemos de Jesús muy claramente de dónde Él provino y de qué familia Él era. Y eso es maravilloso. Le leía esto para saber la descendencia del Señor Jesucristo, de dónde provino, aunque sabemos que no tenía la sangre ¿de quién? De José, sino que fue engendrado por el Espíritu de Dios, pero él humanamente tuvo un padre y tuvo una madre. Es precioso ver cómo en Mateo ordena las cosas especialmente en relación a la genealogía de Cristo, el cual no es proveniente del pueblo judío, pues Abraham era gentil. Si estos ateos, iba a decir yo, pero los teólogos han dicho que
que Jesús se le fue dado el título de rey porque provenía de los judíos. Acá comprobamos que no, porque dice que Abraham no era judío, sino era gentil. Amén. No era porque a ellos se le ocurría en ese entonces de poder, sino que cada palabra tenía promesa. Amén. Amén. Como rey. Son atributos que ya estaban establecidos, aunque ellos lo decían, pero eran guiados por el Espíritu del Señor. Y nosotros podíamos decir por qué le llaman unos hijo de David, hijo de Abraham. Si nos damos cuenta, las Escrituras ya lo narraban. Amén. Mateo comienza diciendo que su libro es de la genealogía de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué conecta a Jesús con David y a Abraham y no con Adán y José? Porque si fuera de descendencia, podríamos decir, ¿por qué no vino de Adán y Eva el Señor Jesucristo? ¿Por qué nosotros la promesa no es de Adán y Eva? Si nos damos cuenta, es algo diferente. Conecta con el pacto de Dios, dice, y lo conecta con el pacto de Dios, hizo con Abraham y el derecho legal de ser rey. Eso lo dijo con Abraham. Por su relación con David, dice, porque también lo conecta con Melquisedec, quien era rey y sacerdote. Eso está en Salmo 110:4, no lo dijo el apóstol Abraham Castillo, lo dice la palabra de Dios. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Esa es la relación que le va dando durante el transcurso, digamos, en cuanto van apareciendo, podríamos decir, estas personas que nos trajeron hasta nuestros tiempos, estos días. Jesús como simiente de Abraham. Y mencionábamos que simiente es semilla, es genética. Gálatas 3:15 al 16. Veamos Gálatas 3:15 al 16. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice, leamos todos juntos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Acá está la palabra clave. Y a su simiente. Simiente es semilla. Simiente es genética. No dice, tampoco dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, es la simiente de Cristo, no las simientes. Porque si no fuesen varios grupitos diferentes y tal vez uno fueran de alguien y otros del Señor Jesucristo. Pero acá está hablando de la promesa, de la simiente, de la genética, la cual, digamos, es esa promesa. El apóstol Pablo no presenta a Jesús como descendiente de Abraham. Y es la palabra que yo les mencionaba al principio, descendiente, sino como simiente. Descendiente tiene que ver con una línea familiar biológica de consanguinidad. Dice, ni por ser descendiente de Abraham, ni por ser descendiente de Abraham, escuche bien,
son todos hijos, sino dice, en Isaac te será llamada la descendencia, según Romanos 9:7. Mientras que simiente tiene que ver con semilla, con genética, con origen. Pero esa es la promesa, que ahora por promesa sabemos que ya no hay griegos, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino todo aquel que recibe y reconoce a Jesús como el Señor de su vida, pasa a ser hijo de Dios, y la simiente y la genética es implantada dentro de esa persona. Por esa promesa es que nosotros nos convertimos en genética de Abraham, de David y del Padre, porque podemos ser descendientes de Abraham, pero no hijos de Dios. Amén. Y también era hijo. Todos. Ahí es donde las personas a veces nos dicen, si todos somos los mismos, somos hijos de Dios. No, la Biblia especifica quiénes son hijos de Dios. Incluso en el versículo, todo aquel que le recibe y le reconoce como el Señor, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque por descendencia podríamos decir que venimos de Adán y Eva, de Abraham, porque al final todo vino de una sola familia por descendencia, pero no es por descendencia, es por genética, pero es por esa promesa que el Padre hizo a Abraham, hizo a David y también lo hizo con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no presenta a Jesús como descendiente de Abraham, sino como simiente. Descendiente tiene que ver con una... ahí había leído. Jesús le dijo a los escribas y fariseos cuando lo cuestionaban, sé que sois descendientes de Abraham, le dice en este caso el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 39 de Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, ellos asumían. Cuando nosotros le decimos a alguien, ¿y tú de quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? No dice que es del diablo, dice que es de Dios. Y hasta es una gran ofensa, y de hecho es como una ofensa humana, pero si él es sabio, aceptaría para convertirse al Señor Jesucristo. Dice acá, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Escuche, si fueres hijo de Abraham, él especificó, aparte que le hubiera dicho, si fueres descendiente de Abraham, las mismas obras harías. No le dijo así, le especificó, si fueras hijo de Abraham, dice, las obras de Abraham harías. Podemos notar que el Señor Jesucristo reconoce que ellos sí provenían de la descendencia de Abraham, porque no les contradijo. No les contradijo, pero en el 39 les cuestiona el que sean hijos de Dios. ¿Qué les quiso decir ahí, creen ustedes? Que no eran hijos de Abraham. En otras palabras, eran hijos del diablo. Claramente Jesús los ve como descendientes, pero no como simiente. Porque en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ellos automáticamente, con estar contradiciendo, contendiendo con Jesús, ellos se declaraban de quién eran hijos. En otras palabras, nuestras declaraciones, lo que somos, lo que decimos, en la manera como nos proyectamos, nosotros nos damos a conocer hijos de quien nosotros somos. Jesús los lleva a entender que no por ser descendientes de Abraham están constituidos como hijos de Dios, porque los llamó hijos del diablo. O sea, no eran convertidos, por lo tanto tampoco eran salvos. Solo los que somos de fe, acá aplicamos nosotros. Podríamos decir, pero yo, ¿qué relación tengo con Abraham, con David?
si ni siquiera lo conocí? Acá está, dice, solo los que somos de fe y los que hemos creído que Jesucristo, y los que hemos creído en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Así sean judíos, gentiles, hombres, mujeres, blancos o morenos. Acá aplicamos nosotros por la promesa que el Padre hizo con Abraham y la promesa que hizo con David, con Isaac, y la promesa que en el Señor Jesucristo nosotros a través del Señor Jesucristo tenemos esa libre entrada al reino de los cielos. Entonces es necesario que nosotros comprendamos bien estas diferencias sobre la descendencia y sobre la simiente. Cuando la Escritura habla de los hijos de Dios, se está refiriendo a la simiente. Cuando nosotros somos hijos de Dios, eso significa que somos simiente, somos linaje, somos genética de Abraham, o sea, a los que son partícipes de la redención, a los nacidos de nuevo que han creído en Jesucristo. Veamos Gálatas 3:7. Y si alguien me lo puede leer, por favor. Gálatas 3:7. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, creo que continúe. Ajá. Amén. En Abraham serán benditas todas las naciones. Nosotros somos de Guatemala, pero hasta nosotros alcanzamos. Y fue uno de los países últimos en ser descubiertos. Pero hasta acá nosotros alcanzamos esa promesa. Entonces lo relacionamos, y si vosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, nosotros somos, y herederos según la promesa. Y esto va de la mano con lo que dice en Gálatas 3:9, que dice, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham era un creyente. Un creyente es una persona que participa de la fe, participa de las obras, de la obediencia del Padre y del Señor Jesucristo. Si nosotros somos de fe, entonces nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir como padres, como hijos, debe de ser de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos ha estado enseñando y Él se ha estado mostrando. ¿Por qué? Porque no nos vamos a comportar como en este caso los fariseos que cuestionaban al Señor Jesucristo, haciéndole un montón de preguntas, y ellos mismos se delataban de dónde ellos provenían. Entonces es necesario nosotros conocer que a través de esa promesa nosotros somos hijos también de nuestro Padre Celestial, y nosotros alcanzamos la salvación a través de esas promesas hechas a estos siervos que también buscaron esa revelación y ese conocimiento. ¿Para qué? Para nuestros días, para este tiempo. Amén. Pongámonos de pie. Como en el caso que les mencionaba, ¿verdad? De una familia. En una familia, a veces 2, 3 son convertidos y el resto no es convertido. Vienen de la misma descendencia, de la misma sangre, pero no es para toda la familia la promesa de ser hijos de Dios, ni la promesa de ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, pero también salvos de este mundo. Porque esa salvación nos va a llevar a nosotros ir al cielo. Amén. Entonces es bien importante tomar en cuenta que no solo basta, digamos, el saber que somos
digamos, descendientes de Abraham, descendientes de Adán y Eva. Porque si nos damos cuenta, Adán y Eva también pecaron. Adán y Eva desviaron el plan y el propósito del Señor. Para que ellos fueran salvos tuvieron que arrepentirse, convertirse, para ellos ser salvos. Entonces, para nosotros ser salvos es necesario arrepentirnos, convertirnos, bautizarnos y cambiar de la manera de vivir la cual nosotros llevábamos en el pasado. Amén. Demos gracias al Señor. En este momento te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das